Deum laudamus, Te Dominum confidemus, Febrero, día cuarto del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Andrés Corsino, obispo de Fiesole y confesor. San Andrés, de la noble y antigua casa de Corsino de Florencia, nació en la misma ciudad el año de 1302, a los 30 de noviembre, día en que se celebra la fiesta del glorioso apóstol cuyo nombre se le dio, sus padres más ilustres por su piedad que por el distinguido puesto que ocupaban en la República, recibieron al niño Andrés como fruto de sus fervorosas oraciones que por muchos años habían ofrecido al cielo, por intercesión de la Santísima Virgen para que les concediese algún hijo, en cuya atención se dedicaron a esta señora desde el mismo instante que nació. El día antes que le diese a luz su piadosa madre, tuvo una visión que la asustó mucho y la llenó de cuidados. Parecíala que había parido un pequeñito lobo, el cual, entrando en la iglesia de los padres carmelitas, se convirtió de repente en un manso corderillo. Esta visión empeñó a la devota señora en atender con especial cuidado a la crianza de su hijo, sin descuidarse en inspirarle desde su más tierna edad el santo amor de Dios y el horror al pecado, aplicándose con el mayor desvelo a darle una educación cristiana, que tanto conduce para la salvación de los niños. Estaba dotado Andrés de un natural excelente, pero por otra parte tan vivo y tan inclinado a todo género de pasatiempos que ni los buenos ejemplos de sus padres ni los prudentes consejos de los mejores maestros fueron bastantes para impedir que verificase sobradamente el sueño de su madre. Contribuyó mucho a esto la compañía de otros caballeritos de su edad, algunos ligeros, otros disolutos, que en poco tiempo y sin mucha resistencia le condujeron por el espacioso camino del vicio. Entregóse a él Andrés, y no se entregó a medias. El juego, los espectáculos y la disolución ahogaron enteramente en su pecho aquellos piadosos sentimientos que a los principios habían hecho alguna tenue impresión en él. No como quiera comenzó a perderse, sino que hacía gala de ser de los más perdidos, y como la libertad orgullosa no sólo destierra del corazón la urbanidad y la modestia, sino que la embrutece, haciéndole feroz, rústico, intratable, oía Andrés con desabrimiento y con desprecio las saludables advertencias de su piadosa madre. En el desconsuelo que le causaba la perdición de su hijo, la buena señora no tenía otro recurso que a la protección de la Santísima Virgen, por cuya intercesión le había obtenido de Dios, y a cuyo servicio le había dedicado desde su nacimiento. Jamás se quedó sin fruto una confianza fiel y constante. Un día en que Andrés se disponía para salir a cierta diversión poco decente, advirtió que su buena madre se estaba deshaciendo en lágrimas. Parte por ternura y parte por curiosidad, la preguntó el motivo de su llanto. Lloro, hijo mío, le respondió la virtuosa señora, porque con harto dolor de mi corazón veo demasiadamente verificada la primera parte de un sueño que tuve la noche antes del día en que te parí, para tanto desconsuelo mío. Soñé que daba a luz un pequeño lobo, pero no te disimularé que igualmente soñé que este lobo se convertía en un apacible corderillo, luego que entraba en la iglesia de los padres carmelitas. Tu padre y yo creímos que, consagrándote desde luego a la clementísima Virgen, podíamos eludir el funesto efecto de un pronóstico tan triste, pero nuestra preocupación sólo ha servido para que tu proceder desordenado traspase el alma con mayor tormento. Esas costumbres perdidas acreditan con sobrada verdad que mi visión fue más que un sueño. Dichosa yo si antes de morir pudiera ver todo el pronóstico cumplido, logrando el gusto de ver este lobo convertido en cordero. Estas palabras, acompañadas de copioso llanto y pronunciadas con aquel tono dulce y penetrante que inspiran la piedad y la ternura, tocaron el corazón del generoso mancebo. Hízole gran fuerza el sueño, pero mucha más fuerza le hizo la realidad, y entrando la gracia al socorro, se acabó presto la obra de la conversión. No os moriréis, madre y señora, respondió Andrés, bañado en lágrimas. No os moriréis sin ver la dichosa transformación que deseáis. Pasará este lobo a ser cordero, y sólo siento haber malogrado tanto tiempo en el funesto vaticinio, cumpliendo con tanto estrago de mi alma
como dolor de la vuestra, todo el significado que simboliza esta fiera. Voy, señora, a que se justifique de lleno vuestra misteriosa visión. Vos me consagrasteis a la Madre de Dios. No he de destruir vuestro sacrificio, y voy yo a cumplir lo que prometisteis vos. Consolaos, madre mía, que no se han perdido vuestras oraciones, ni se han malogrado vuestras lágrimas. Perdonad las pesadumbres que os ha dado mi dureza, olvidad mi rebeldía, no os acordéis de mis ingratitudes, y sirvan de medianeras con Dios vuestras oraciones para que perdone mis pecados. Dijo, y sin dar lugar a que la piadosa señora volviese en sí del gustoso embeleso en que la suspendió una mudanza tan pronta como no esperada, salió de casa, dirigióse a la iglesia de los carmelitas, postróse ante el altar de la Santísima Virgen, y deshecho en lágrimas se ofreció a Dios y a su purísima Madre, como víctima que, aunque consagrada a los dos desde su nacimiento, el mundo la había descaminado, teniéndola infelizmente aprisionada en sus cadenas por el dilatado espacio de más de 12 años. Aceptó el cielo el sacrificio, y mudó el Señor enteramente su corazón. Sintió a Andrés hechas pedazas las cadenas, y animado con un nuevo espíritu, lleno de un nuevo aliento, tomó la generosa resolución de hacerse religioso, y le pareció que no podía ser elección más acertada que la del célebre y observante instituto de los padres carmelitas. Pidió el santo hábito con tanta instancia y dio pruebas tan concluyentes de ser su vocación legítima, que fue recibido a la orden para ser dentro de poco tiempo uno de sus más brillantes astros. Su fervor fue el asombro de los más perfectos, y los más ancianos miraron con admiración los progresos del novicio. Las pasiones a que se había entregado tan desenfrenadamente en el siglo se amotinaron con violencia sediciosa, viéndose reprimidas en la religión, pero supo sujetarlas con tanta prontitud por medio de rigurosas penitencias y de una continua mortificación de los sentidos, de un severísimo silencio y de una perpetua oración, que antes de acabarse el año de noviciado logró verlas todas postradas y enteramente rendidas. Irritado el demonio a vista de unos progresos tan rápidos en la virtud, se cree comúnmente que, tomando la figura de un pariente suyo, intentó persuadirle con artificioso engaño que dejando el hábito religioso se restituyese al siglo, pero el observante novicio, sin hacer caso del tentador, le volvió las espaldas, alegando que no tenía licencia para hablar. Cubrióse de confusión el enemigo, no pudiendo sufrir una observancia tan ejemplar, y desapareciendo prontamente dio bastante a entender su malignidad y su artificio. Hecha la profesión, se impuso una severa ley de no aflojar jamás en los ejercicios ni en el fervor del noviciado. No pudo subir más de punto ni su humildad, ni su puntualidad, ni su obediencia. Nunca supo entibiarse su fervor, ni su devoción desmentirse. Concedió el Señor a sus palabras aquella gracia, aquella maravillosa fuerza que conservaron toda la vida para convertir a los pecadores. Hallábase un pariente de nuestro santo apoderado de una profunda melancolía, efecto de cierta molesta enfermedad, y para aliviar una y otra habían convertido su casa en pública tablajería. Animado Andrés de un santo celo, le respondió con tanta energía la infamia de aquellos juegos públicos que la asamblea fue despedida. Premió Dios la docilidad del enfermo, pues que rezando por espacio de 7 días un Padre Nuestro y un Ave María con una salve, como el santo se lo había aconsejado, se halló enteramente libre de una enfermedad que hasta allí había burlado todos los remedios de la medicina. Ordenado de sacerdote, decía la misa con fervor tan encendido que al verle en el altar no parecía un sacerdote, parecía un serafín. Celebrando un día el divino sacrificio, entre estos celestiales ardores se le apareció la Santísima Virgen y le consoló con estas palabras que destilaban ternura: «Tú eres mi siervo, y yo me gloriaré en ti». A la verdad, no parecía posible ni más reverente devoción ni ternura más filial que la que profesaba nuestro santo a la Madre de Dios. Esta era su devoción favorita, esta su distintivo y carácter. Por eso nunca admitía otro título que el de siervo de María. Con él se honraba, con él se regalaba. Habiéndose graduado en París de doctor en teología, volvió a Florencia, donde le hicieron prior de su convento. Aquí fue donde descubrió los extraordinarios talentos que había recibido del cielo para el mayor bien de las almas. Mostró, entre otros, el don de profecía, porque teniendo a un niño en los brazos y mirándole con atención, comenzó a llorar amargamente, preguntando por motivo de aquel llanto, que parecía intempestivo. «Lloro», dijo, «porque este niño tendrá desastrado fin, y será la ruina de su casa».
El tiempo y el suceso verificaron demasiadamente el profético vaticinio. Eran las brillantes virtudes de nuestro santo admiración y ejemplo de toda la Toscana, a tiempo que vacó el obispado de Fiesoli, ciudad que sólo dista una legua de Florencia, nombróle todo el pueblo por su obispo, pero noticioso Andrés huyó a esconderse en la Cartuja, lo que hizo tan a tiempo y con tanto secreto que burló cuantas diligencias se practicaron para encontrarle. Perdidas ya las esperanzas de dar con él, iba el pueblo a juntarse para proceder a otra elección, cuando un niño de 3 años levantó la voz y dijo: Andrés, a quien Dios ha escogido para nuestro obispo, está haciendo oración en la Cartuja. A vista de una señal tan visible, no dudando ya el santo que el cielo le llamaba para aquella tan alta dignidad, sólo pensó en despeñar sus obligaciones, añadiendo nuevos grados de perfección a la santidad de su vida. La obligación de vivir como obispo no le embarazó vivir como carmelita. Antes, persuadido de que un obispo está obligado a vida más ejemplar y más santa que un simple religioso, aumentó nuevas penitencias a sus mortificaciones ordinarias. Sobre el cilicio común añadió una cadena de hierro que daba vuelta a toda la cintura, y a la diaria carga del oficio divino aumentó la sobrecarga de los 7 salmos penitenciales, que siempre acababa con una sangrienta disciplina. Su cama eran unos sarmientos, la mayor parte de la noche pasaba en oración, y ayunaba casi todos los días, huía cuidadosamente todo trato con mujeres, nunca las hablaba sino con los ojos en el suelo, y no permitió jamás que entrase alguna en su cuarto. Una vida tan ejemplar, por precisión, había de merecer 1000 bendiciones a su pueblo. Un pastor tan vigilante y tan santo poco había de tardar en reducir el aprisco todas las ovejas descarriadas. No hubo pecador tan obstinado que no se rindiese a sus avisos, ninguno tan rebelde que pudiese resistirse a las solicitudes de su celo. Entre otros, era muy visible el milagroso don que poseía para componer discordias y para desterrar el rencor de los pechos enemistados. Esto obligó al Papa Urbano V a echar mano de nuestro Andrés para que pasase a Bolonia en calidad de legado suyo, para pacificar las discordias que despedazaban aquel numeroso pueblo. Apenas entró en él aquel ángel de paz cuando calmó la sedición, uniéronse los ánimos con reconciliación sincera, y las portentosas conversiones que logró dieron a conocer cuánto puede hacer un obispo santo. Habiendo llegado a los 71 años de su edad y estando celebrando la misa del Gallo la noche de Natividad en su iglesia catedral, tuvo un secreto prenuncio de su cercana muerte, sintióse acometido de una maligna fiebre la mañana siguiente, y comenzó a disponerse con alegría para la última hora, que desde el primer instante de su conversión había tenido presente en la memoria toda su vida. Fue universal el desconsuelo en toda la ciudad. No se evacuaba su pobre cuarto de los muchos que concurrían a verle, y todos se deshacían en lágrimas. Sólo él se conservaba con un semblante risueño y tan tranquilo que en su serenidad veían todos verificado aquel oráculo, que para los santos es dulce cosa el morir. Fue su dichoso tránsito el 6 de enero, día de la Epifanía, en el año de 1373. Llevóse su cadáver a la ciudad de Florencia, y fue enterrado en la iglesia de los padres carmelitas, como el santo lo había significado. Confirmó el cielo la general opinión que se tenía de su santidad con multitud de milagros, y 67 años después de su muerte, el año 1440, fue solemnemente beatificado por el Papa Eugenio IV, hasta que finalmente, en el año de 1629, Urbano VIII le canonizó y fijó su fiesta al día 4 de febrero, mandando que se rezase de él en toda la iglesia. Martirologio romano. En Florencia, la fiesta de San Andrés Corsino, obispo de Fiesoli, que falleció el día 6 de enero. En Roma, San Eutiquio, que acabó su vida con un glorioso martirio y fue enterrado en el cementerio de Calisto. San Dámaso Papa compuso su epitafio en verso. En Fossum Bruno, los santos mártires Aquilino, Gémino, Gelasio, Magno y Donato. En Temne, en Egipto, San Fileas, obispo de esta ciudad, y San Filoromo, tribuno de soldados, los cuales en la persecución de Diocleciano, resistiendo a las sugestiones de parientes y amigos que les conjuraban libertasen su vida, expusieron ambos su cabeza, y merecieron recibir del Señor la palma del martirio. Siguiendo el ejemplo de su pastor, el innumerable multitud de fieles de la misma ciudad recibieron con ellos la misma corona. El mismo día, San Ramberto, obispo de Brema, en Troyes, San Aventino, confesor,
En Pelusia, en Egipto, San Isidoro, solitario, afamado por sus méritos y erudición. El mismo día, San Gilberto Confesor. En Amatri, diócesis de Rieti, San José de Leonisa, del orden de capuchinos, a quien hicieron los mahometanos padecer crueles torturas porque predicaba la fe entre ellos, y el cual, habiéndose hecho célebre por sus milagros y sus trabajos apostólicos, ha sido puesto en el número de los santos por el Papa Benedicto XIV. En Bourges, en el Berry, Santa Juana de Valois, reina que fue de Francia, la cual instituyó en honor de las 10 virtudes de la Santa Virgen el orden de la Anunciada, que puso bajo jurisdicción y dirección de los hermanos menores. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Oh Dios, que continuamente nos estás proponiendo en tu iglesia nuevos ejemplos de virtud, concede a tu pueblo la gracia de que siga de tal manera los pasos del bienaventurado Andrés, tu confesor y pontífice, que merezca conseguir el mismo premio por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 44 y 45 de la Sabiduría. He aquí un sacerdote grande, que en sus días agradó a Dios y fue hallado justo, y en el tiempo de la cólera se hizo la reconciliación. No se halló semejante a él en la observancia de la ley del Altísimo, por eso el Señor con juramento le hizo célebre en su pueblo, dióle la bendición de todas las gentes, y confirmó en su cabeza su testamento, le reconoció por sus bendiciones, y le conservó su misericordia, y halló gracia en los ojos del Señor. Engrandecióle en presencia de los reyes, y le dio la corona de la gloria, hizo con él una alianza eterna, y le dio el sumo sacerdocio, y le colmó de gloria para que ejerciese el sacerdocio, y fuese alabado su nombre, y le ofreciese incienso digno de él, en olor de suavidad. Reflexiones. Agradó a Dios mientras vivió. ¿Qué más se ha menester para ser un hombre feliz, para hacerse respetable? Solo este rasgo vale todos los elogios. Esté uno adornado de todas cuantas bellas prendas se estiman en el mundo, tenga ingenio, hermosura, posea grandes riquezas, goce de todos los gustos, de todos los deleites de la vida. Será infeliz, será despreciable, será digno de compasión, si tiene la desgracia de no agradar a Dios. ¿Qué mérito puede dar a ninguno el favor ni la estimación de los hombres? ¿Toda la estimación humana podrá dar una sola virtud a quien no la tiene? Solo Dios no puede engañarse, su aprobación es inseparable del verdadero mérito. El que la logra seguramente se la merece, su amistad fabrica nuestra gloria, y también nuestra dicha. Sin ella, la más dilatada prosperidad, la más brillante fortuna, solo pueden hacer, a lo menos, unos sepulcros dorados, o dados de una aparente barniz. Fue hallado justo, y en tiempo de la cólera de Dios sirvió para desenojarle. A veces los hombres santos son reputados en el mundo por unos hombres inútiles. Algún día sabrá el mundo lo mucho que le sirvieron, y la obligación que les tiene. ¿Cuántas veces estaba ya para descargar la cólera de Dios sobre las cabezas de los pecadores y fue desarmada por las oraciones de los justos? ¿Cuántas veces franqueó el Señor sus tesoros y fue pródigo en sus gracias en consideración de sus escogidos? Si hallo en toda Sodoma 50 justos, si hallo 20, yo perdonaré por su respeto a toda la ciudad. También la perdonaré, aunque no halle más que 10. Así hablaba Dios a Abraham. Estos justos, estas almas piadosas, son las que honra el Señor con su benevolencia. Harálas mucha falta, serán dignas de lástima, porque no tengan a su favor ni los sufragios ni la estimación de los libertinos. No se halló quien, como él, observase la santa ley del Altísimo. Esta es la idea más sublime que se puede formar de un mérito distinguido, de una vida eminente. Este solo elogio equivale a un completo panegírico. Teme a Dios, dice el sabio, guarda sus mandamientos. ¿Es esto todo el hombre? No hay virtud sin la más exacta observancia de la ley de Dios. Si quieres entrar en la vida, dice el Señor, guarda los mandamientos. ¿Qué error, qué desacierto cometen los que se dispensan de esta observancia? En vano son esas obras de superrogación. Si no guardas los mandamientos, nada haces. Por benéfica, por dadivosa que sea la estimación y la amistad de los grandes, sus favores son limitados y de corta duración. A lo más, unos pergaminos inútiles o unos títulos pomposos son los que sobreviven a nuestra sepultura. Pero, ¿nos hacen por eso más felices?
Muy de otra manera trata Dios a los que le sirven. Cólmalos a manos llenas con la bendición de todos los pueblos. Su amor y sus dones se extienden más allá que todos los siglos. Los monarcas más poderosos se postran humildemente a los pies de un pastorcillo simple, de un pobre oficial, a quien Dios elevó a su gloria. Y esta gloria ha de durar para siempre. Y después de esto, ¿nos hará poca fuerza la dicha de agradar a Dios? ¿Y después de esto se tendrá poco temor a la desdicha de desagradarle? ¿Dónde está nuestro entendimiento? ¿Dónde nuestra fe? El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que debía ir muy lejos de su país llamó a sus criados y les entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según sus fuerzas, y se partió al punto. Fue pues el que había recibido los 5 talentos a comerciar con ellos, y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mas después de mucho tiempo vino el señor de aquellos criados, y les tomó cuentas, y llegando el que había recibido 5 talentos, le ofreció otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado. Díjole su señor, bien está, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te daré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 más que he granjeado. Díjole su señor, bien está, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te daré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Meditación del buen uso de los talentos que hemos recibido. Punto primero. Considera que ninguno hay que no haya recibido del cielo cierto número de talentos, con obligación de aprovecharlos bien, dones naturales, gracias sobrenaturales, beneficios generales y particulares. Todo se nos ha concedido para nuestra salvación. Ninguno fue casual. Esa nobleza, ese ingenio, esa educación, esas bellas prendas, esa salud, ese tiempo, en una palabra, todo el orden, toda la economía de la divina providencia respecto de nosotros puede y debe ser comprendida en la parábola de los talentos. ¿Y qué debemos pensar de tantos auxilios sobrenaturales, de tantas inspiraciones, de tantas gracias? Todo se lo debemos a los méritos del hombre Dios. Bienes suyos son que depositó en nuestras manos. Ninguno hay que no sea de gran precio. Frutos son de su preciosa sangre. ¡Qué pérdida, Señor! ¡Qué desdicha! La de quien no sabe o no quiere usar bien de ellos. No te basta conservar el talento recibido. El mal siervo tuvo cuidado de enterrarle, pero fue condenado, porque no le benefició poniéndole a ganancia. Ya se sabe que Dios en este particular es un amo estrecho y riguroso. No se puede alegar ignorancia en este punto, con que será muy culpable quien le sirviere con negligencia o con disgusto. Haya ser recibido poco o haya ser recibido mucho, siempre se recibe lo bastante para poder merecer más, pero es menester trabajar, es preciso hacer valer lo que se ha recibido. ¿Qué riesgo puede haber en un negocio cuya ganancia pende únicamente de nuestra voluntad? No hay piratas, no hay escollos, no hay naufragios que no podamos evitar. La medida del lucro es por lo común el motivo del trabajo. En este comercio solamente son pobres los que nada quieren hacer para ser ricos. Pues ¿no tendrá el amo 1000 razones para tratar de perversos a unos criados tan holgazanes y tan ingratos? ¿Qué caso se hace de un amo cuando se usa tan mal de sus beneficios? ¿Y se merecerá su benevolencia cuando se hace tan poco o tan ningún caso de darle gusto? Ah, mi Dios, ¿y a cuántos ha de hacer gemir esta verdad bien penetrada? Vos me habéis colmado de beneficios, y yo he recibido talentos de vuestra mano, pero ¿me he aprovechado bien de ellos? Oh Señor, qué reprensión, qué cruel dolor, qué amargo remordimiento. Punto segundo. Considera el uso que hemos hecho hasta aquí de los talentos recibidos. Cada talento fue un beneficio. ¿Y cuál ha sido nuestro reconocimiento? Todos se nos concedieron para mayor gloria de Dios y para nuestra salvación, y los hemos empleado únicamente a este soberano, a este importantísimo fin. Este tiempo preciso, cuyos momentos están todos contados, ha sido fecundo en buenas obras y en merecimientos. El fruto del buen uso del tiempo será la dichosa eternidad. ¿Es posible que no hemos perdido nada de él? Ya estamos en el segundo mes del año nuevo. ¿Dónde está el fruto de nuestros propósitos? ¿Hemos adelantado mucho en el negocio de nuestra salvación? Los bienes que poseemos se nos dieron para ganar con ellos otros bienes más preciosos y más reales. ¿Y hemos agenciado mucho con ellos?
¿Nos hemos valido de estos bienes únicamente para comprar mucho cielo? ¿Para granjear amigos que nos sean útiles con Dios? ¿Será posible que no temamos algún cargo cuando llegue el caso de dar cuenta? El entendimiento, la salud, las demás prendas también entran en el número de los talentos, pero ¿se les ha hecho valer mucho? ¿Servirse de ellos únicamente para complacer al mundo no es peor que sepultarlos? ¿Darás el Señor por satisfecho de este empleo? Ah, mi Dios, por esta cuenta, qué de siervos inútiles, cuántos serán despedidos, cuántos condenados a las tinieblas. Pero, ¿qué es lo que han producido aquellas gracias tan abundantes, aquellas inspiraciones tan saludables, aquellos auxilios tan poderosos? Mi Dios, qué de talentos, misas, sacramentos, ejercicios espirituales, actos de religión, todo se ha de poner a ganancia. ¿Corresponde al fondo el provecho y los réditos al capital? Para que se nos pasen las cuentas es menester que el capital se doble por lo menos en virtud de la correspondencia y de la fiel cooperación a la gracia. Oh Señor, ¿y qué motivos tan justos para estremecernos al considerar bien esta parábola? El amo muy presto estará en la casa de vuelta de su viaje. ¿Y no tenemos razón para temer? ¿Podremos ponernos en su presencia con entera confianza? Los santos sí que fueron prudentes y discretos en no aplicarse más que a cultivar sus talentos para que diesen de sí todo lo posible. En los primeros años de su vida no los cultivó mucho San Andrés Corsino, pero en lo restante de ella reparó con ventajas su fervor las quiebras de su inconsiderada juventud. ¿A qué aguardamos nosotros para reformar nuestras costumbres, para enmendar tantos desórdenes, para dar principio a una nueva vida? Dentro de pocos días se nos pedirá estrecha cuenta de nuestros talentos. ¡Qué desdicha si nos presentamos con las manos vacías! Se castiga severamente a quien no granjeó con ellos. ¿Qué será al que abusó, al que se valió de ellos mismos para su mayor perdición? No tengo, Señor, otro recurso que a vuestra misericordia infinita. Perdido soy, condenado soy para siempre, si me juzgáis según el rigor de vuestra justicia. Dísteisme, Señor, talentos, pero ¿cómo he usado de ellos? Mas en fin, concededme todavía un poco de tiempo, oh dulce Salvador mío, que yo os daré buena cuenta. Asistidme con vuestra gracia, y dejaré de ser en adelante siervo inútil y perezoso. Jaculatorias. Esto es hecho, Señor, voy a serviros con fidelidad, concededme la perfecta inteligencia de vuestros santos mandamientos. Ya, Señor, llegó el tiempo de trabajar en mi salvación, y de aprovechar para el cielo los talentos que me habéis concedido, de los cuales tan mal he usado hasta aquí. Propósitos. 1. Conocer las reglas que se deben observar para vivir bien y aun confesarlas, no solo es cosa fácil, sino muy común, pero ¿de qué servirá este conocimiento y esta confesión si no por eso se vive mejor? Acordémonos que la virtud cristiana es ciencia práctica. El infierno está lleno de especulaciones estériles y de máximas muy cristianas, pero infecundas. No permita Dios que las tuyas sean semejantes. No puedes negar que has usado perversamente de los talentos que Dios te concedió. ¡Qué abuso de las prendas naturales y de tantas gracias sobrenaturales! ¿Qué cuenta darías a Dios si ahora te la pidiera de tantos beneficios recibidos? ¿En qué has empleado este entendimiento, esa robustez, esos bienes de fortuna, ese empleo tan precioso? ¿Cuántas bellas horas has perdido? Mi Dios, qué crueles remordimientos causa una salud usada y desgastada en satisfacer al amor propio, un entendimiento fatigado y aniquilado por haber disipado su sustancia en frívolos asuntos. Acalla esos remordimientos con la pronta reforma a que te has de resolver después de estas reflexiones, imponiéndote la siguiente ley, que has de observar inviolablemente toda la vida. 2. Te has de poner en un perpetuo entredicho a toda lectura de novelas, romances, comedias amatorias, poesías galantes y todo género de libros emponzoñados, que sólo agradan porque matan, disimulando el veneno con el artificio. Guárdate bien de valerte jamás de tu ingenio, de tu discreción o de tu agudeza para equívocos indecentes, alusiones impuras, zumbas impacientes, chanzas malignas, ni para aquellas torpes alegorías que, debajo de las voces más simples y más comunes, introducen un sutilísimo veneno hasta en el corazón. Toma una fuerte resolución de no estar jamás ocioso. Es preciosísimo el tiempo, y su pérdida es irreparable. No emplearle en trabajar por la salvación es perderle. Y será usar bien de la salud, no saber valerse de ella, sino para contentar a sus pasiones. No hay desorden, no hay exceso que no se estrague, que no abrevie la vida. El tiempo de la enfermedad será muy oportuno para convertirse.
La salud es don de Dios, pues determina en este día el uso que has de hacer en adelante de este apreciable don. Beneficios del Señor son los bienes temporales. Y nos habrá dispensado el Señor estos beneficios para satisfacer nuestros antojos, para ofenderle con mayor osadía y para perdernos con más facilidad. Mira, ¿qué empleo has hecho de ellos hasta aquí? Resuelve el que has de hacer en adelante. El supremo dominio de nuestros bienes le tiene Dios. Nosotros los poseemos con la obligación de reconocerle homenaje y rendirle tributo. Arregla las limosnas a proporción de tu renta, consultándolo con un prudente director. Eres hábil, sobresaliente en alguna facultad o en algún arte. A Dios debes ese don, pero ¿qué delito aprovecharte de esta habilidad para perder a las almas? ¿Cuántas reflexiones podrán hacer aquí, así, los miserables autores de libros perniciosos, como todos los que contribuyen a que se impriman y se divulguen? ¿Cuántas los pintores y los escultores que eternizan las más halagueñas ocasiones de pecar en las desnudeces, no solo indecentes, sino escandalosas? ¿Cuántas, en fin, todos aquellos artífices de la iniquidad que no saben emplear el primor de sus manos y talentos, sino en fabricar armas a las pasiones, o en levantar trincheras al vicio y al desorden? Oh, qué cadena de innumerables pecados, qué penitencia bastará a satisfacerlos, cómo se reparará tan grande mal, consultadlo con un confesor prudente y sabio. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.